Según San Marcos. En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse ante las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Entonces llamó de nuevo a la gente y les dijo: escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Estamos en el domingo de la 22ª semana del tiempo ordinario. Ahí está pues en pantalla el tema para este domingo. La ley de Dios es más grande que nuestros inventos legalistas. Hemos acabado de leer en la primera lectura el último libro del Pentateuco. Recordemos que el Pentateuco tiene 5 libros. ¿Cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Acabamos de leer pues el Deuteronomio. El Deuteronomio es el resumen de todo el Pentateuco. Si usted quiere conocer un poco la historia del Pentateuco, ¿qué dice el Pentateuco? Para resumir todo lo que dice el Pentateuco, usted se va a Deuteronomio, se lee este libro y está resumiendo todo ese Pentateuco, esos primeros 5 libros de la palabra de Dios, que es como la ley. Ahí está toda la ley escrita. Recordemos que como Dios se quería manifestar a los seres humanos, al pueblo de Israel, y quería darle unas normas, unos decretos y unas leyes. Recordemos además que también Moisés está ahí, también interactúa con Dios para que nosotros tengamos las leyes y las normas. Moisés sube pues al monte Sinaí y recibe de parte de Dios los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos son los que nos habla hoy la palabra. Esa es la ley de Dios, que es mucho más grande que las leyes que todos los días vamos inventando. Recordemos que la palabra de Dios en el Evangelio de San Marcos, los judíos, los escribas, inventaban una cantidad de tradiciones o de leyes. El Antiguo Testamento, recordemos también, está escrito como toda una historia de salvación. Todos los sucesos que ocurrían en el pueblo de Israel eran escritos en el Antiguo Testamento. Son hechos históricos. Por eso es muy importante entender que Dios nos invita a todos a poder ser obedientes a la ley de Dios. Además, Moisés nos invita a que esa ley que Dios nos ha regalado, que es una ley perfecta, es la ley justa, no le podemos añadir nada ni suprimir nada, para que esos preceptos se puedan cumplir y puedan establecerse en el pueblo de Israel. Nadie puede quitarle a la ley de Dios, la ley sublime, la ley perfecta, nada, ni un punto, ni una coma, ni una palabra más, ni menos, sino que Dios nos ha dado estas leyes
para que podamos nosotros ponerlas en práctica. Ya nos decía el Deuteronomio en el capítulo 5, estas leyes las tenemos que grabar en el corazón. El corazón es el centro de la persona. Para el pueblo de Israel, el corazón es donde la vida se mueve, es el centro. Por eso nos invita la palabra a que podamos registrar estas leyes. ¿En dónde? En el corazón. Porque no es lo que entra lo que me perjudica, dice la palabra, es lo que sale del corazón lo que perjudica al ser humano. Si de tu corazón sale lo que hoy nos ha nombrado el Evangelio de San Marcos, es del corazón que salen los malos propósitos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la codicia, las injusticias, los fraudes, los desenfrenos, las envidias, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas cosas salen del corazón. Pero también en el corazón están impresas las normas de Dios, esos 10 mandamientos que ahí están pues en pantalla. Miremos cómo los 10 mandamientos hay que ponerlos en práctica. Los 3 primeros mandamientos son de Dios. ¿Cómo podemos amar desde este mundo terrenal a Dios? Amar a Dios sobre todas las cosas. No tomarás el nombre de Dios en vano. Santificamos las fiestas. Esos 3 primeros mandamientos son ¿de quién? Son de Dios. Son para cumplir lo que Dios nos ha dado en este mundo temporal, para ser obedientes en esa ley. Son de Dios. Los demás restantes son prácticas para los hombres, para las demás personas. Poner en práctica toda nuestra ética, toda nuestra moral, poner en práctica nuestras virtudes y respetar la vida de los demás. No matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no dirás falso testimonio ni mentirás, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, no codiciarás los bienes ajenos. Son prácticas para poner al servicio de los demás. Nosotros no podemos en ningún momento incurrir a esas normas de Dios, o sea, no podemos desfallecer. ¿Qué hace la ley de Dios cuando un ser humano practica los mandamientos de Dios? En primera instancia, ¿qué hace? Nos logra entrar a la tierra prometida. El pueblo de Israel se metió a la tierra prometida porque fueron cumplidores de la ley. Dios les da la ley, ellos la cumplen, porque es un Dios que ama al pueblo y le colocan las normas para que esas normas se puedan poner en práctica. Y el pueblo de Israel que ha puesto en práctica esas normas han podido ver la tierra prometida. Hoy también nosotros, cuando pongamos en práctica estas normas de Dios, no vamos a la tierra prometida ya. Lo que nos promete el Señor es ¿qué? La redención, la salvación. Es poder ver a Dios cara a cara, como nos dice San Pablo. Es poder entrar a participar de la resurrección del Señor. Eso es. Cuando usted y yo ponemos en práctica estas normas, estas leyes, nos introducen a esa alegría de Dios. Por eso estas normas y estas leyes son justas. Nos decía hoy el Deuteronomio: ¿cuál es la gran nación cuyos mandatos y decretos son tan justos como toda esta ley que hoy os doy? Los mandamientos son la justicia de Dios. Es poner en práctica nuestra justicia. Los demás mandamientos que hemos inventado hoy por hoy, inventos humanos, legalistas, hoy se inventan una cantidad de leyes, simplemente es para hacer notar el poder de una persona, es hacer notar su capitalismo, es poder confrontar las personas. Ahí es donde nace esos grandes pecados, las injusticias, los fraudes, los desenfrenos, las envidias, las codicias. Cuando nosotros inventamos leyes humanas, estamos protegiendo nuestra dignidad, o sea, o nuestro capitalismo, nuestro poder, nuestras ambiciones. Si el ser humano es capaz de comprender que solamente las leyes de Dios, que son divinas, las podemos poner en práctica, es suficiente. Qué bueno que
que haya un estudio de derecho sobre los 10 mandamientos. La universidad, bueno, derecho, primer semestre, primer mandamiento, segundo semestre, segundo mandamiento, es suficiente. Es suficiente para comprender el comportamiento humano y comprender una ética y una moral en nuestra vida. Hoy se inventan 50.000 cosas. Yo tengo muchos amigos políticos. Estos días hablando con uno de ellos les decía: ¿cuánto vale un kilo de papa en Campo Valdés? Vale 1.000 pesos. ¿Cuánto vale un kilo de papa en el Poblado? Vale 3.000 pesos. ¿Cuántos son los impuestos que pagamos sobre la papa? Los mismos, los del Poblado o los de Campo Valdés. Los ricos más ricos y los pobres más pobres. Son injusticias humanas. Por eso a veces hay tantas brechas entre los pobres y los ricos. ¿Por nuestras qué? Injusticias. Son leyes que a veces vamos dictando, leyes que vamos inventando, no solamente para perjudicar, no para resolver problemas, sino para perjudicar a los seres humanos. Es suficiente la práctica de la ley de Dios. La ley de Dios lo concentra todo. Los 10 mandamientos lo centralizan todo. Es suficiente. No matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no codiciarás los bienes ajenos. Esto lo dice todo. Cuando un ser humano es capaz de comprender esa ley en su corazón, suficiente, es más que suficiente. Por eso los escribas y los fariseos inventaban leyes y normas para aparentar lo que no son. Por eso Jesús les dice: hipócritas. Un hipócrita es aquel que dice lo que no siente. Habla para afuera y su corazón está lleno de podredumbre. Su corazón está lejos de Dios. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, dice el Señor. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Mire qué diferencia. Cuando nuestro corazón está inquieto en el amor de Dios, esto es lo que hace una persona. Una persona enamorada del Señor es capaz de contemplar en su corazón y registrar en su corazón esas leyes divinas. Pero más aún, cuando uno está enamorado del Señor, es capaz de poner en práctica estas leyes humanas, estas leyes divinas que Dios nos ha regalado para ofrecerlas a la humanidad. Hoy el objetivo tiene que ser la humanización. El objetivo de nuestro mundo posmoderno debe de ser humanizar la globalización y globalizar la generosidad. Si la humanidad y la generosidad están a nuestro alcance, es suficiente. ¿Cómo poder humanizar a las personas? ¿Cómo humanizar mi vida? ¿Cómo ser humano en mi existencia, pero humano en el otro? En el otro. Que estas normas que Dios nos da las pongamos en práctica, las llevemos a cabo, que sean testimonios. Por eso hoy es muy importante hacer como una relectura de esa primera lectura. Si el pueblo escucha y cumple los mandatos de Dios, logrará entrar en la tierra prometida. Las leyes de Dios son sabiduría a los creyentes y le brinda buena fama para aquellos que la escuchan. El pueblo de Israel promulgaba las leyes y las cumplía, y la gente que la escuchaba decía: qué hombres tan santos y tan buenos, qué personas tan maravillosas, cómo estas personas son tan diferentes. Nuestra diferencia tiene que estar en el cumplir las normas de Dios. Eso es lo que nos vuelve diferentes. La diferencia está en cumplir lo que Dios nos manda, que son los mandamientos de la ley de Dios. Por eso hoy nos habla esta primera lectura que el Dios más cercano es el Dios nuestro, el Dios que camina con nosotros. Si usted alguna vez ha ido, por ejemplo, al desierto de La Guajira, yo sé que muchos han ido al desierto de La Guajira, y uno va caminando por el desierto. Usted hace unos caminos, mientras va ahí caminando, valga la redundancia, mientras va caminando se va abriendo un camino, pero al ratico el camino se pierde. Eso pasaba en el pueblo de Israel. Caminaban por el desierto. ¿Cómo haría el pueblo de Israel
para poder llegar a descubrir la tierra prometida. No tenían brújulas, no tenían caminos, los caminos se borraban. Ese es un Dios cercano que acompañaba al pueblo y que lo orientaba como brújula a encontrar esa tierra prometida. Y hoy también el Señor es tan cerca a nosotros que nos va mostrando el camino que lleva a la salvación y a la redención. Dios pues es muy cercano a nosotros. Las leyes de Dios también nos dan santidad. Todo aquel que vive y practica la ley de Dios te invita a la santidad. Hoy es, si no, colocar al servicio de los demás estas leyes, ponerlas en práctica, que Dios nos dé pues la alegría para poder conducirnos por un sendero que lleva a la salvación. Nos decía hoy la carta al apóstol Santiago: la religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre es esta: visitar huérfanos y viudas en sus tribulaciones y no mancharse las manos con este mundo. Mire qué diferencia. Como hoy el apóstol nos invita a no mancharnos de cosas que hay en el mundo, que podamos conservar la dignidad de Dios que nos lleva a la santidad. Vamos pues a concluir de manera especial esta palabra de Dios. La ley de Dios la debemos llevar cada uno en el corazón. Por eso hay que tener cuidado con lo que metemos en él. Las leyes de Dios han de estar puestas siempre al servicio del desarrollo de las personas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.